Este episodio es traído a ustedes por National University College. Eleva tu carrera al próximo nivel. Una maestría con Nuke University te abre grandes oportunidades. Está diseñada para terminar en un corto tiempo con una facultad con grado doctoral. Comienza tu maestría hoy en Nuke University. La gobernadora anunció esta semana nombramientos al Tribunal Supremo. Y mi pregunta es, ¿qué ustedes esperaban? ¿Qué ustedes esperaban? Yo creo que he visto mucha gente sorprendida, escandalizada, que ha abierto la boca con estos nombramientos, pero si ellos ganaron, y esas son las consecuencias de ganar. La gobernadora nombró al juez Raúl Candelario, que viene del Superior de San Juan, y a Camil Rivera, que viene del Tribunal Apelativo para el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En el Tribunal Supremo había dos vacantes. Una de un juez que recién se retiró, ahora en diciembre, y la otra de una jueza que se retiró hace 4 años, que es la jueza Anabel Rodríguez, que había sido nombrada al Tribunal Supremo hace muchísimo tiempo por la gobernadora Cilia Calderón. Tienen que saber que en el Tribunal Supremo los nombramientos son de por vida, bueno, no de por vida. Los nombramientos son hasta los 70 años. Dice la Constitución que usted, si un nominado es nombrado y confirmado por el Senado, porque esto va a confirmación del Senado, una vez se confirme, ese juez asociado es juez del Tribunal Supremo hasta los 70 años. A los 70 años se tiene que retirar porque cuando se escribió la Constitución, pues se entendía que los 70 años era una edad donde ya la productividad iba disminuyendo y pues ya no había esa capacidad para trabajar. Yo creo que eso tiene que revisarse, pero en verdad la Constitución es bien complicado. Así que por eso la gente no lo mira mucho, en la legislatura no lo mira mucho, porque tienen que aprobar un montón de proyectos de ley, tienen que aprobar primero una resolución para autorizar a enmendar la Constitución, tienen que después aprobar la enmienda para enmendar la Constitución, y esa enmienda constitucional tiene que ir a votación del pueblo. Es decir, el pueblo tiene que apoyar esa enmienda constitucional en una elección general. Así que es bien complicado, por eso la gente no habla mucho de las enmiendas constitucionales. Aquí han habido referéndums ya de enmiendas constitucionales y no se ha hecho nada. Por ejemplo, el de la unicameralidad. Aquí la gente votó por enmendar la Constitución para reformar la composición legislativa y que en vez de 2 cámaras, Cámara y Senado, sea una sola Cámara, como en otros estados y en otros países. Eso, a pesar de que se aprobó por el pueblo, no pasó nada. Así que ese tema no se mira mucho, pero la Constitución exige que sea confirmado por el Senado y que estos nominados sean a 70 años. ¿Qué pasa con estos nombramientos que hizo la gobernadora esta semana? Hay particular atención con el tema del juez Raúl Candelario, porque Raúl Candelario es nominado, viene del Tribunal Superior de San Juan, es un juez nuevo, básicamente fue nombrado en el 2021 por Ricky Rosselló. Y el problema con Raúl Candelario, cuyas capacidades, pues yo no las estoy cuestionando, debe tenerlas, y probablemente sea un juez muy capacitado, dicen los abogados que es un juez muy, muy sobrio y que resuelve conforme a derecho, pero el problema es la apariencia, ¿no? La percepción. Y en la política y en el gobierno y en la discusión pública, percepción es realidad. Eso es una máxima indiscutible. Percepción es realidad. Lo que la gente percibe es lo que es. Aunque esa no sea la realidad. Y en este tema, Raúl Candelario atendió casi todas las controversias legales previo a las elecciones pasadas. Las controversias político-electorales llegaron a su sala porque él presidía una sala de recursos extraordinarios en San Juan, que es la sala donde llegan todos estos casos de alto perfil y que se necesitan resolver rápidamente. Y él atendió casi todas, junto al juez Antonio Cueva, todas las controversias, todas las demandas de índole político-electoral. ¿Y qué pasa? Pues casi todas las resolvió a favor del PNP. Entonces, la pregunta que se hace mucho es, ¿le están devolviendo el favor a Raúl Candelario nombrándolo al Tribunal Supremo de Puerto Rico con un nombramiento pues, ¿sabes? Un nombramiento importante? Claro, él tiene 57 años, son 13 años que va a tener una posición importante en el país. La juez Camil Rivera tiene 50, va a estar 20 años en el Tribunal Supremo. Así que yo creo que
Esto, estos nombramientos, pues a mucha gente les llamó la atención, pues porque son nombramientos que no se esperaban. En un momento en que en Puerto Rico todavía, cuando se hicieron estos nombramientos, no había un jefe de la policía, no había un comisionado de la policía. Era un país donde matan cientos de personas al año, donde ocurren decenas de delitos y crímenes a la semana. Todavía no tenemos un jefe de la policía porque es prioritario nombrar jueces del Supremo. Derecho constitucional tienen, pero no le extrañó a muchas personas. De hecho, había dos vacantes en el Tribunal Supremo, a pesar de las vacantes que hay o que había, esto no había representado un issue constitucional para resolver los casos. Les explico. En el Tribunal Supremo hay 9 posiciones. Habían 7 jueces trabajando y 2 vacantes. Si en este caso, si por ejemplo hay 6 jueces, porque hasta hace poco había 6 jueces, y hay decisiones donde no todos se ponen de acuerdo, es decir, hay empate, pues el Tribunal Supremo se ve inhabilitado a resolver un caso. Por lo tanto, la decisión que prevalece, porque muchos de estos casos, o sea, los casos llegan al Supremo después de que fueran al Tribunal Apelativo. Y la gente recurre al Tribunal Supremo como último recurso. Si en el Tribunal Supremo hay empate y hay un número par de jueces, pues entonces la decisión que prevalece en una controversia legal es la decisión del tribunal de la jerarquía anterior, es decir, del Tribunal Apelativo. Pero esa controversia constitucional nunca ocurrió. Por lo tanto, estas vacantes pues eran inconsecuentes en nuestra vida pública. Pero la gobernadora entendió que era prioridad y nombró a los 2 jueces, a 2 jueces para el Tribunal Supremo de una manera rápida en los primeros 14 días de su administración, sin que todavía tengamos funcionarios en otras posiciones como AMSCA, como la Policía de Puerto Rico y otras posiciones. Así que, pero como dijo Tomás Rivera Schatz, ellos barrieron, tienen el poder, tienen derecho a ejercer el poder. Y yo veo, como dije al principio, mucha gente escandalizada con que estén haciendo estas cosas, pero son gobiernos y ellos deciden, ¿verdad? Y lo que la gente tiene que entender que esas son las consecuencias de los procesos electorales, como por ejemplo en los primeros 15 días de su administración, 14, 13, 12 días de su administración, tuvimos la controversia de la orden administrativa del secretario nuevo de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, que emitió la misma noche de su nominación una orden que básicamente le resuelve el problema a los suegros de la gobernadora en el tema de su casa en La Parguera. ¿Qué hizo él? Pues firmó una orden administrativa que lo que hace es legaliza todas las construcciones que hay en La Parguera, en la zona marítimo terrestre, y ordena el archivo de todas las investigaciones que hay sobre querellas que existan en contra de las personas que tengan casas o construcciones en el litoral de La Parguera. Y una de esas, pues básicamente es la casa de los suegros de la gobernadora, y a mucha gente esto le pareció burdo, le pareció a destiempo, pero como dije, estas son las consecuencias de las elecciones y es la cosa que debe tener la gente presente al momento de votar. No es cuestión de votar por fulano o fulana. La gente tiene que entender que también hay unas filosofías de gobierno que representan esas personas, conservadores, liberales, por ejemplo. En el caso del gobierno actual, de la administración actual, es una cuestión de cómo ven el mundo. Lo ven de una manera mucho más conservadora. En el tema de las playas, pues entienden que no hay que tener una protección absoluta de las zonas costeras de Puerto Rico. En el caso de los recursos naturales, igual. En los temas del derecho a la vida, del aborto, etcétera. En el asunto de la religión, por ejemplo, el primer proyecto que radica Tomás Rivera Schatz en estos días es el proyecto de libertad religiosa, que representa su filosofía de gobierno. Pues, ¿por qué nos extraña? Pues bueno, por eso la gente votó. Por eso la gente votó por esa filosofía de gobierno. Y el proyecto de Tomás Rivera Schatz de libertad religiosa, básicamente lo que plantean los grupos que defienden los derechos de la comunidad LGBTQI es que un funcionario de gobierno, un empleado en una ventanilla de sesco, pueda decirle a alguien: no te voy a atender porque no me gusta tu
tu estilo de vida, ¿verdad? Y la comunidad gay en Puerto Rico entiende que eso es discriminatorio, pero se ha radicado el proyecto de ley y se ha radicado el proyecto de ley y eso irá a vistas públicas y se atenderá, pero ese proyecto de ley representa la visión de vida, la visión de mundo de la administración que ganó el poder. Hay otro proyecto de ley o otra idea que ya ustedes verán que pronto se materializará, es el tema de la religión en las escuelas públicas. Se supone que hay separación de iglesia y Estado. Se supone que las escuelas públicas sean, que no tengan clases de religión, que no se promueva ningún tipo de religión, ningún tipo de doctrina religiosa. Pues se ha revivido el proyecto o la idea de tener tiempos de reflexión y de oración en las escuelas públicas. Y esto es un problema, porque a las escuelas públicas va gente, van estudiantes de todo tipo de crianza religiosa. Y tú no puedes mezclar la religión con el Estado. En los 90, déjenme decirles que bajo la administración de Pedro Rosselló, del PNP también, se trató de impulsar un proyecto similar. Era establecer los 5 minutos de reflexión. Pedro Rosselló promovía que en las escuelas públicas, antes de comenzar el día de clases, todo el mundo se detuviera para hacer 5 minutos de reflexión sobre valores. Y esos 5 minutos de reflexión se entendían que eran tiempo para promover alguna religión o tiempo para promover alguna ideología religiosa. En aquel momento el caso fue elevado a los tribunales. Se impugnó la constitucionalidad de los 5 minutos de reflexión y en aquel momento el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de ideología liberal, en aquel momento declaró inconstitucional los 5 minutos de reflexión. ¿Qué pasa? Si se impugna la constitucionalidad hoy de los 5 minutos de reflexión, si se establece mediante proyecto de ley que no ha pasado, ¿qué va a pasar en el Tribunal Supremo? ¿Tú estás listo para enfrentar el mundo? Desata todo ese potencial que tienes a través de Nuke University, estudiando una carrera corta, diseñada para terminar en corto tiempo, en una universidad completa y en menos tiempo. Mira, tenemos opciones en enfermería, opciones de tecnología, psicología, salud, educación, justicia criminal, administración, lo que sea. Lo que sea te apasione, encuéntralo en Nuke University. De allí saldrás con una preparación con excelencia, grados asociados, bachilleratos, maestría, doctorado. No esperes más y matricúlate en Nuke University en nuke.edu. Conéctate, nuke.edu, nuc.edu. Nuke University, tu éxito es nuestra misión. Pues, distinto a aquel momento, hoy día tenemos un Tribunal Supremo conservador. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que el Tribunal Supremo va a determinar con toda seguridad que no hay problema con eso, que es constitucional los 5 minutos o el tiempo que sea de reflexión en las escuelas públicas del país. Para que la gente entienda que esas son las consecuencias de las elecciones. En las elecciones la gente vota por X persona. Pero esa X persona que va a correr para la gobernación va a tener el poder, entre otras cosas, de nominar jueces al Tribunal Supremo y de que sean confirmados y de que se queden ahí hasta los 70 años y de conformar un Tribunal Supremo que va a establecer el ordenamiento jurídico legal de Puerto Rico por los próximos años. Y hoy día yo estoy seguro que si se impugna la constitucionalidad de un momento de reflexión y de religión en las escuelas públicas del país, distinto a cómo pasó en los años en la década de los 90, se va a declarar constitucional. ¿Por qué? Porque estamos ante un Tribunal Supremo cuyos jueces son conservadores, nominados y confirmados bajo administraciones del PNP. Así que yo creo que vamos a tener un cuatrienio interesante. Yo creo que con este tema de recursos naturales, va a ser la próxima semana importante. Esta semana va a ser importante. El martes es la sesión de interpelación del secretario designado de Recursos Naturales, Waldemar Quiles. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, en un acto de demostración de quién tiene el poder en el gobierno, que es él, en gran parte, citó a Waldemar Quiles, el secretario de Recursos Naturales, a una sesión de interpelación. ¿Qué es una sesión de interpelación? Una sesión de interpelación es cuando el cuerpo legislativo, en este caso el Senado,
se constituye en el floor, que es el lugar donde que ustedes ven en las imágenes de televisión, en el floor, se constituye el Senado en pleno para interrogar a un funcionario del Ejecutivo. Es casi un juicio. Preguntarle sobre un tema específico y están todo el día ahí preguntándole ante una controversia. Y para esa persona, para el que es objeto de esa sesión, es agotador, es abrumador, a algunos le ha costado el puesto, es casi un juicio. Y el secretario designado de Recursos Naturales va a ser sometido este martes a una sesión de interpelación y está por verse si esto le costará el puesto. Si después de esta sesión del martes terminaremos con Waldemar Quiles retirándose del cargo o la gobernadora retirando su designación. Y me parece mucho más interesante que el Senado haga una sesión de interpelación a una persona que es designada, no ha sido confirmada el cargo. Entonces, yo no había visto esto. Entonces, esa sesión de interpelación, previo a su vista de confirmación, se va a convertir básicamente en su vista de confirmación. O se convocará a otra vista de confirmación, a otra vista o a otra sesión de confirmación para ver los méritos de su designación. Y es la primera vez que esto pasa. Y por eso digo, yo creo que esto, dependiendo el desempeño, el demeanor, la ejecución, la forma en que actúe, en que se comporte Waldemar Quiles ante los senadores de Puerto Rico, va a ser importante. Allí va a tener a Eliezer Molina preguntándole en esa sesión de interpelación sobre un tema que Eliezer Molina provocó, porque si hay alguien que provocó el tema de la parguera, es Eliezer Molina. El autor de la controversia, el líder de esta controversia sobre los terrenos de la parguera es Eliezer Molina y lo tendrá ahí. Si esto fuera un juicio, el fiscal va a estar interrogando al acusado. El fiscal va a estar interrogando al acusado. Y esto es memorable. Y como dije, esto le puede costar el puesto. Porque yo creo que esta orden administrativa que él firmó el primer día de su primer día de trabajo. En su primer día de trabajo, él firmó una orden administrativa que favorece a la familia de la gobernadora. Yo creo que eso fue burdo. Pero de nuevo, como dije en el caso de los jueces, ganaron. No hay nada que les prohíba hacerlo. Pero me parece burdo y me parece que podría estar cuestionada la legalidad de lo que contiene esa orden administrativa. Porque cuando este señor legaliza todas las construcciones de la parguera y ordena el archivo de todas las investigaciones que hay sobre todas las construcciones de la parguera, se convierte en una figura omnipotente en el Departamento de Recursos Naturales, se convirtió en el oficial examinador de facto de todas las investigaciones. Es como si el secretario de Justicia, o en este caso la secretaria de Justicia, Janet Parra, dijera: ordeno el archivo de todas las investigaciones criminales que tienen ante sí todos los fiscales de Puerto Rico. Todo el mundo va a decir, ¿what? No puedo hacerlo. Pues en este caso él lo hizo. De hecho, Anaís Rodríguez, la anterior secretaria de Recursos Naturales del PNP, de la administración de Pedro Pierluisi, rehusó firmar esa orden porque era ilegal, según ella entendía, y la división legal que ella dirigía bajo la administración anterior de Recursos Naturales entendió que esa orden administrativa era ilegal. Esa orden que apareció de la nada, que apareció en su escritorio, que Papito Dios la puso en su escritorio, pues esa orden es ilegal. ¿Cómo este secretario la firmó y cómo va a defender su legalidad ante el Senado de Puerto Rico este martes? Eso está por verse. Yo creo que este tema va a ser complicado para el secretario atenderlo. Y yo creo que los senadores tienen un tostón encima con este tema. Porque es un tema, el tema de la parguera, si bien se ha politizado ahora desde las primarias, por la pelea entre Jennifer y Pedro Pierluisi y los familiares del gobernador, el tema de la parguera no es nuevo. Desde los 60, 70, 80, 90, yo creo que, alguien me dijo que desde los 30, desde el 1930 está este tema. Desde los 60 se empezaron a construir casas en la parguera, en el litoral costero. En los 70, en los 80, en los 90 hubo un boom
de construcciones de casa. Y si tú crees que esto es nuevo, esto no es nuevo. Yo recuerdo que en los 90 y en la década de la primera década de este siglo, hubo mucha discusión que había jueces federales que vivían allí, que tenían estas mansiones ahí en la playa, en el litoral, en los mangles. Esto no es nuevo. Y se ha mirado, se ha mirado para el lado y la gente no lo ha atendido. Yo creo que es un tema que hay que mirar a profundidad. Yo creo que es un tema que, más allá del tema de las familiares de Jennifer y los suegros de Jennifer, es un tema que hay que mirar a profundidad. Sobre el litoral, sobre la zona marítimo terrestre, sobre dónde podemos construir y dónde no. Porque, siendo honesto, si vamos a prohibir las construcciones en La Parguera, pues vamos a Piñones. O en Piñones las construcciones no están casi al lado de la playa. Miren, en Loíza, la erosión costera se está llevando un montón de casas. O sea, el problema de la construcción en las zonas marítimo terrestres es un problema serio que afecta, que ha ocurrido en Puerto Rico por años. O La Perla. Dígame usted, La Perla está encima del mar. Están ahí, nadie cuestiona. ¿Por qué cuestionamos La Parguera y La Perla no? ¿O por qué cuestionamos La Parguera y Loíza no? Yo sé que hay un tema de pobreza y hay un tema de clases sociales. Lo sé. Pero si la aplicación de las leyes es a todos por igual, como dice la Constitución, pues vamos a mirar el tema con más profundidad. Hay un proyecto de ley que se ha presentado en la Cámara de Representantes por el presidente Johnny Méndez que pretende redefinir el término zona marítimo terrestre. Yo creo que es muy radical su definición, de nuevo. Pues ellos ganaron, es su filosofía de gobierno, y ellos pretenden redefinir la zona marítimo terrestre a que la zona marítimo terrestre es todo lo que toque el agua. De ahí para adelante se puede vender a dominio privado. Eso está más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, y el proyecto habla de las mareas y de ciertas épocas del año donde la marea crece y va más allá, pero es más complicado que eso, porque está el tema de la anidación de tortugas, hay un montón de temas, y de la erosión costera, etcétera. Miren el tema del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Esta semana hubo un caos. ¿Por qué? Porque encontraron un roto en la pista. Tuvieron que mover aviones para las islas del Caribe en lo que averiguaban de qué era ese roto. Y resultó que no era un peligro. Pero es un tema que hay que mirar con profundidad. Y hay expertos en cambio climático que han dicho que el aeropuerto internacional, por ejemplo, tiene que buscar sitios para donde mudarse. Porque en el 2040 estará cubierto por agua. Porque el mar sigue ocupando terreno y el aeropuerto queda a metros de la playa, en Isla Verde. Y han dicho, ese aeropuerto internacional hay que moverlo, y muchos han planteado que hay que moverlo a Aguadilla, a donde estaba la base Raimi, que tiene ya la infraestructura creada con pistas grandes para establecer allí un aeropuerto internacional. Ha dicho Aerostar, los administradores del aeropuerto, que eso no es necesario, que eso no va a pasar, que eso no es verdad. Pero lo que pasó esta semana yo creo que levanta dudas sobre esa teoría de los administradores de Aerostar. Yo creo que este tema no lo podemos seguir politizando, el tema de las playas y las costas. Hay que mirarlo con profundidad, hay que establecer política pública real a base de las proyecciones reales que nos dicen los científicos sobre lo que va a pasar. Más allá de los suegros del gobernador, yo creo que hay que mirar el tema de la Parguera y hay que ver cómo vamos a atender este tema. Y no podemos seguir mirando este tema con los ojos politiqueros de ninguna parte. ¿Por qué? Porque lamentablemente, o afortunadamente o lamentablemente, nosotros somos una democracia representativa y como sociedad hemos aceptado que somos una democracia representativa. ¿Qué significa eso? Que pues votamos cada 4 años y durante esos 4 años todo el mundo está callado. Está la otra modalidad de la democracia participativa que está todo el tiempo encima del gobierno y provoca cambios en cualquier momento. Aquí pasó un poco en el verano del 19, pero no es la tradición. Así que como democracia representativa que somos, tenemos que mirar esos temas, tenemos que impulsar a través de los mecanismos correctos los cambios en políticas públicas, tratar de evitar que se establezca política pública dañina para nuestro medio ambiente, pero al mismo tiempo estar conscientes o ser conscientes de que cuando votamos no solamente por personas, sino votamos por filosofías de gobierno. Y no estoy diciendo que yo estoy a favor o en contra de una u otra.
Estoy diciendo que la gente tiene que estar claro en que no solamente votan por el nombre de la persona, sino votan por una filosofía de gobierno que tiene consecuencias, en muchos casos, de por vida. Así que, una lección que aprendimos.